no hubo forma, él ya tenía tomada su decisión y era cuestión de tiempo. Entonces ese fue uno de los casos que me pegó muy, muy fuerte y que me llevó a dejar durante mucho tiempo el tarot. La primera vez que leí fue a los 13 años, a esta señora, que le dije un montón de cosas que ni yo sabía de dónde las sacaba, simplemente abrí las cartas, las puse en la mesa y empecé a sentir todo lo que le tenía que decir. Y bueno, después con el tiempo me di cuenta que eso era canalizar. Daba la sensación como que desde hoy, que esta es la tercera vez que intentamos... No, más. Bueno, daba la sensación de que estaban los extraterrestres tratando de hacerme preguntas, pues se escuchaba una interferencia bárbara. No sé si, bueno, los otros vivos los saqué porque le iba a romper el tímpano a alguien. Así, ¿estás lista? Cuando gustes. Bueno, para los que no saben qué estamos haciendo, estamos por hacerle una entrevista a So. Acá tengo unas preguntas que me habían dejado en la comunidad para ella y bueno, se las voy a hacer ahora. Esperen que voy a las preguntas. Les había dejado en la comunidad de YouTube una publicación donde podían ir a dejarle preguntas de que quisieran hacerle a ella. Era esta. Sí, ¿sabes qué? Daba la sensación como que desde hoy, que esta es la tercera vez que intentamos... No, más. Bueno, daba la sensación de que estaban los extraterrestres tratando de hacerme preguntas, pues se escuchaba una interferencia bárbara. No sé si, bueno, los otros vivos los saqué porque le iba a romper el tímpano a alguien. Así que bueno, díganos si se escucha bien, así arrancamos. No sé por qué va con tanto delay. Hola, Emi. Bueno, dice que sí se escucha. A ver. Bueno. Vamos a arrancar. Hola, papi, ¿cómo estás? Ok, entonces la cosa va a ser que yo te voy a hacer preguntas que hizo la gente. Dale. Entonces, hay que responder con sinceridad. Primero que nada, Marluna había preguntado, ¿qué sentís vos cuando lees el tarot? ¿Qué siento yo cuando leo el tarot? Bueno. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que acá hoy esto es una entrevista. Justamente muchas personas en YouTube dejaron sus preguntas y Evelyn me las está realizando. Así que si te interesa, bienvenido. Y si no, bueno, en otro momento estamos haciendo vivos en YouTube, en el canal Tarot Solomuria para responder, ¿sí? Si querés te invito a que te suscribas. ¿Qué siento cuando leo el tarot? Bueno, lo primero que siento es que es una herramienta maravillosa, ¿sí? Pero cuando yo estoy con las herramientas, cuando estoy con el tarot en las manos, lo que siento es que salgo totalmente de mí y que lo que estoy interpretando, la que está interpretando no soy yo. Es como que si vos me preguntás después qué salió en una lectura, la verdad es que no lo recuerdo porque en ese momento es como si me bajara la información y directamente, más allá de lo que nosotros conocemos, ¿no? Con el significado del tarot, más allá de eso, lo que se siente es como si alguien más hablara por sobre uno y nos dijera qué es lo que tenemos que decir. Para mí, sentir son los guías que nos van mostrando qué es lo más importante que en ese momento el consultante tendría que ver o saber. Ok. Bueno. Otra cosa que me pasa, por ejemplo, que más allá de que hace más de 30 años que estamos con el tarot, 33. Sí, son más de 33 años. Más allá del tiempo, lo que me pasa mucho es que cada vez que voy a atender a una persona en particular, es como si fuera la primera vez y siempre el tarot nos va sorprendiendo en el momento. Sí, eso es verdad. Bueno, después tenemos una pregunta ahí de Emilia, que pregunta, ¿cuándo comenzó el tarot? ¿Cuál fue su primera consulta? O sea, ¿cuándo empezaste y cuál fue la primera consulta que atendiste? Bueno, cuando empecé a los 13 años, yo iba mucho a la casa de una amiga, de una señora mayor, que ella le leía las cartas a todas las chicas de nuestra edad, a las adolescentes,
Y en esa época a mí me llamaba mucho la atención, me agradaba un montón porque todo lo que veía que salía en las cartas, lo que nos decía ella se iba dando, ¿no es cierto? Y un día agarré el mazo, eran las cartas españolas que yo ya usaba, y empecé a hacer una lectura, a leerle a ella, que era una señora grande. Y se quedó con los ojos así gigantes, preguntándome que cómo sabía si ya había aprendido en otro lado, y la verdad es que yo jamás, pero jamás había leído, ni estudiado, ni nada, tenía 13 años, pero me pasaba mucho que mi abuelo y mis hermanos jugaban a las cartas siempre, y yo cuando veía todo lo que era la parte del juego, veía las imágenes y no las veía como un juego, sino que veía situaciones en cada disposición que hacían ellos con las cartas. La primera vez que leí fue a los 13 años, a esta señora, que le dije un montón de cosas que ni yo sabía de dónde las sacaba, simplemente abrí las cartas, las puse en la mesa y empecé a sentir todo lo que le tenía que decir. Y bueno, después con el tiempo me di cuenta que eso era canalizar y salió todo a la perfección. Después tuvimos una charla, me dijo que yo tenía un don, que tenía que explotarlo, que tenía que aprender. Y después, la primer consulta, bueno, fue en la escuela. En la escuela las chicas venían, me acuerdo tenía 13 años, en primer año, y mis compañeras venían siempre a preguntarme, yo siempre me abría la mochila, yo tenía un mazo de cartas. Y en las preguntas que me hacían ellas, siempre a los 2 o 3 días venían y me decían, vos sabés que sí, se dio esto así, o tenías razón con lo que me dijiste. Y bueno, a los 13 años fue la primera consulta. A ver, la primera era chiquita, tenía 13. 13 años, sí. La primera fue una chica que era mayor que yo, que ella, cuando se enteró que yo andaba con las cartas y que las leía, vino a mi salón, venía siempre a mi salón en los recreos y me preguntaba por sus noviecitos, por ejemplo. Y me acuerdo que, pobre, terminó llorando porque me preguntó por qué el chico, por ejemplo, en ese momento no la había ido a buscar y había salido clarito que estaba ocupado por otro lado. Y bueno, después vino y me dijo, tenías razón, ayer cuando salí de la escuela lo vi y estaba con otra persona y cómo hiciste para saber y qué sé yo. Esa fue la primera, así de chiquita. Sí, pero de 13 años una nena. Sí. Bien. Después dice... ¿Me hicieron preguntas interesantes? Sí, hay preguntas interesantes. Bien. Bueno, Tati hizo una similar que dice, me gustaría saber... ¡Ay, hola! Mirá quién está ahí saludando. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Acá estamos con Eve, que me está haciendo una entrevista. Yo había estado un tiempo haciendo reposo y la gente me dejó preguntitas para cuando arrancara otra vez, para hacer una entrevista. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo estás vos? Victoria pregunta, ¿cuál fue la lectura más complicada que hiciste? Victoria. ¿Gaetano? No, Moldes. Victoria Moldes. Uy, Dios, la lectura más complicada. La pregunta es complicada porque... La pregunta es complicada porque has atendido de todo, bueno, hasta mafiosos. Sí. Sí, es verdad. Pero bueno, si tuvieras que decir una complicada, la más complicada. No sé si complicada. Ah, sí, lo acabo de recordar. Bueno, la más compleja, o por lo menos la que a mí más me pegó en ese momento, que yo todavía no veía la muerte como la veo ahora, ¿no? Desde el punto, no. Eso también, pero vos eras chiquita, eras bebé, y nos íbamos, ¿te acordás que íbamos como las gitanas a atender a los diferentes barrios? Sí, me acuerdo. Y se juntaban todas en la casa de una amiga, me acuerdo. En la casa de una amiga, en las plazas, en cualquier lado era. Sí, y bueno, nos habíamos juntado con Meli, y sí. Meli me presentó a una persona, hola Pame, me presentó a, ¿cómo se llamaba? Mari, creo que era, tenía un apodo ella. ¿Cómo están, chicas? Llegaron justo a la entrevista, así que si ustedes me quieren preguntar algo como tarotista o como persona, bienvenidas sean las preguntas, ¿eh? Esto es una entrevista que habíamos quedado en Facebook que me iba a hacer Eve. A mí no me gusta cómo me estoy viendo, porque yo veo de una forma, lo corro y me sigo viendo entera, cortada. Bueno. Capaz que lo tendría que subir un poco.
Bueno, me acuerdo perfectamente lo que te voy a decir. Dame un segundito porque no me gusta que se me vea. Bueno, Yo me veo solo creo que sé cuál vas a decir, pero no quiero adelantarlas. Creo que sé muy bien cuál vas a decir. Es que difíciles hubo muchas. Involucra un pibe. Un nene. Dice, bien hermosa, te extrañaba, gitanita bella. Yo también, Tana, no sabes las ganas que tengo de ir a verte. Qué bueno es verte y verte bien. Sí, le estamos poniendo garra. A veces se complica un poco, pero le estamos poniendo garra. Estamos queriendo hacer una entrevista desde hace rato y Sí. Hoy parece que se metían los extraterrestres en el vivo. Hicimos 3 intentos, este es el cuarto. Y se escuchaba una interferencia bárbara. Bueno, la más complicada, entonces, lo más difícil fue, como te decía, bueno, ¿te acordás? Vos eras chiquita, íbamos peregrinando por un lado, por el otro, y nos juntábamos en la casa de una amiga de Melina, muy seguido. Súper seguido. Y Meli me había presentado a, creo que ella era la madrina de uno de sus hijos o algo así, Cookie. Cookie estaba pasando por un momento muy, pero muy difícil con su sobrino, que estaba enfermito. Sí. Tenía un problema de salud bastante importante y me habían preguntado si el nene, creo que era un nene que tenía, no sé si 7 años, y ella me había preguntado si el nene se iba a salvar, y con todo el dolor del alma, cuando abrimos el libro sagrado que es el tarot, salió claro que el nene se iba. Y cuando se lo dije, ella me dijo que sí, que lo había percibido. De hecho, Cookie, si mal no recuerdo, era canceriana, los signos de agua son muy intuitivos. Y eso para mí fue como muy fuerte, porque tendría unos 25 años, 24, 25 años yo. Sí. Y me costó mucho, pero mucho, por el hecho de que vos eras chiquita. Sí. Y vos sabés la empatía que a mí, yo siempre trabajé con chicos y lo que para mí significan los chicos. Y bueno, sin ir más lejos, Emi es uno que anda ahí colgado, que está tía acá, tía allá, es uno de los chicos que cuidabas. Sí. André dice, sí, apenas puedas venir, avísame así te doy ese abrazo que tanto necesito. Sí, obvio que te voy a avisar y nos vamos a ver un rato, unos mates en la plaza, aunque sea. Bueno, esa fue la más compleja. Después me tocaron muchas. En otra ocasión, Gloria también. Gloria, que me acuerdo. En su momento, bueno, ella fue paciente nuestra. Primero cuando vos eras chiquita mía, y después, obviamente, cuando vos fuiste creciendo, fueron pasando mis clientes y pacientes hacia vos. Sí. Y con Gloria, ella tenía una pareja que también había pasado momentos muy difíciles, y un día nos citó a su casa. Me acuerdo como si fuera ayer, porque ese día hizo lemon pie. Sí, y nos citó a su casa, y con toda la sutileza, bueno, te mandamos a jugar, y cuando abrimos las cartas, otra vez, quería saber si, recuerdo, Juan iba a salir de esa situación, y la realidad es que vi claramente que no. Se lo dije con el mayor tacto posible, y bueno, eso también fue difícil. Me acuerdo de Gloria, dice Pame, sí, porque yo a Pame, por ejemplo, está ahí, Pame Ibarra, a la mayoría las conocí por esta gente donde yo iba a hacer la gitaneada de ir a leer las cartas mientras había fiestas o algo. Yo estaba toda la noche en un tráiler leyéndoles las cartas, y entre esas personas había, creo, una chica, una conocida de ella, que era, si mal no recuerdo, Virginia, y después Virginia nos presentó a Pame, a Gloria, fueron todas juntas, a Nati, a Pato, fueron todas juntas, y bueno, después las atendía en la plaza, después las atendía en la casa de Clau, mi amiga que trascendió. A mí me causaba mucha gracia porque yo cuando era chica no me daba cuenta, sabía que ibas a trabajar, pero obviamente no estaba metida ahí en las lecturas, pero me acuerdo que Nati, que era psicopedagoga, si no mal recuerdo, sí. Ella llevaba unas fotocopias que usaba en su trabajo y me las prestaba para pintar mientras vos hacías ahí, o en la plaza, ahí. Sí, en esa época yo era una gitana literal, no atendía en un lugar fijo. Eve cuidaba a Flor, dice Pame, sí. Bueno, yo me acuerdo que una de las veces chiquitita en la plaza, cerca de Navidad,
Pamela había comprado unas velas en forma de personas de Navidad de a Papá flor, Noel, sí. y a mí me regaló un muñeco de nieve de vela y una viejita con un regalo, me acuerdo como si fuera ayer. Sí, tal cual. Así que bueno, primero atendí siempre en ese tráiler, era una casa rodante, era una casa de campo donde iba los fines de semana, una vez al mes y atendí un montón de gente. Después, bueno, conocí a las otras chicas, y entre esas chicas conocí a Gloria, que estaba en pareja con una persona que la estaba pasando mal, y bueno, eso también fue uno de los casos, más heavy. ¿Qué otra pregunta? Yo pensé que ibas a decir el de la tía Claudia. Lo que pasa es que el de la tía Porque Claudia... para los que no saben, nosotros, bueno, yo le digo tía a las que fueron amigas de mi mamá, o las que fueron clientes que pasaron a ser súper amigas por muchas cosas, porque ella, al ir de acá para allá, o hacer estas gitañadas, por así decirlo, yo me terminaba encariñando con muchas de las chicas, y con la que más me encariñé era con Claudia, para mí era la tía Claudia. Y bueno, y una de las tantas veces la tía Claudia llamó para hacer una gitañada, y cuando le fue a leer, ella vio que la tía se iba, pero no le dijo, te vas a ir, le dijo, bueno, anda al médico, qué sé yo, y que 3 meses, y se fue. Sí, bueno, Claudia, la Pame capaz, no sé si se va a acordar, pero Claudia fue fundamental en mi vida porque a mí me gustaba ir de acá para allá y yo la super cuidaba a Eve. En esa época no era consciente del peligro que había, que es más o menos lo mismo que hay ahora, ¿no? Y cuando conocí a Claudia en el año 2008, ella me dijo, nena, dejá de ir a atender a las plazas, tenés el living de mi casa. Y bueno, tuvimos una amistad súper intensa de 7 años y después, bueno, ella era cliente fija, pero éramos súper amigas, y Clau en su momento, una de las tantas veces que me llamó para ver, bueno, qué le pasaba, que se andaba sintiendo mal, pasó eso, que no, Pamela, que vivía en un primer piso, era donde yo trabajaba, porque yo trabajaba y a su vez atendía, era Giselle. La chica que, Claudia, vivía en una casa que era un living chiquito muy lindo, que todas esperaban en la vereda, iban pasando, y bueno, cuando tuve que ver lo de Clau fue duro porque ella era una cabeza dura también, una geminiana, recabezadura, cumplía los años el mismo día que Pame, el 1 de junio. Era una flaca rubia, una flaca alta rubia. Y bueno, cuando vi y le dije, negra, anda al médico, y no me dio ni pelota, y pasaron, no sé, 7 o 8 meses, y se desenlazó todo, se desencadenó todo muy rápido, porque desde que ella se enteró hasta que trascendió pasaron menos de 3 meses. Así que ese fue otro caso difícil. Con respecto al tarot, después, difícil no, pero como muy así paranormal, fue porque yo realizaba descargas también en las casas. Ay, sí. Y me llamaron de Avellaneda, Sarandí era, no Avellaneda. Me llamaron para hacer una descarga en una casa donde había un local muy grande de aire acondicionados, que eran unos cuadrados gigantes, y en esa ocasión estaba realizando la descarga, y el espíritu que estaba en esa casa me prendía, me apagaba la radio, revoleaba con todo lo que andaba por ahí en los estantes, y ese fue re paranormal, pero bueno, le hablé, entendió y se fue. Pero no fue, para mí no fue wow, que heavy, sino que uno de los más paranormales, entre comillas, porque creo que nuestra vida directamente es paranormal. El que se hizo más presente de decir que realmente estaba molesto porque había empezado a tirar todo para todos los costados. Sí. Más que nada por eso, sí. Porque después paranormal, hay veces que es gracioso ya para nosotras, incluso para el nene que a veces anda dando vuelta acá, porque vienen los parientes de visita. La tía Claudia, sin ir más lejos, el otro día vino, estabas en un vivo y vino y estaba ahí en una esquina mirando con una sonrisa. Sí, sí. Y eso es como que ya para nosotros no es paranormal, es costumbre, pero sí fue como lo más marcado. Después una de las chicas preguntó cuál fue tu primera visión y cuál fue la primera premonición que se cumplió. Estoy leyendo que estuvieron saludando Ro, Andrea.
Hola a todos. Isabel. A mí no me aparece el chat. Ro dice, les mando un beso grande, las quiero muchísimo. Nosotras también, Ro, un beso enorme. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? De Noelia pregunta, ¿cuál fue tu primera visión y cuál fue la primera premonición que se cumplió? La primera visión, Uh-huh. y mi primera visión fue a los 4 años. Uh-huh. A los 4 años, de hecho, vos te llamás, como te llamás por mi tío. A los 4 años estábamos sentadas en casa, yo tenía 4 años, mi hermana 5, mi hermano era un bebé. Y habíamos estado toda la tarde con mami y empezó a llover y yo tuve una visión. Bueno, no le voy a contar cómo fue, pero fue claramente la muerte de mi tío y se lo dije a mamá y mamá se puso a llorar y me dijo que sí, que sí, que él se había ido en ese momento. O sea, lo vi cómo y en el momento en el que mi tío trascendió. Igual esa fue la primera. La parte de la luz la podés contar, que viste, o sea, no podés decir ciertas palabras porque te censuran. Bueno, vi una luz muy grande que me encandiló y al mismo tiempo, en cuestión de segundos, se apagó y cuando esa luz se apagó, yo supe que era mi tío que estaba trascendiendo. Tenía 4 años. Y bueno, y también supiste, me habías contado de que antes de que, en el momento que estaba trascendiendo fue que también lo encandilaron con una luz, no sé si de auto me habías dicho. Pues sí, él murió en un accidente y bueno, lo encandilaron las luces de unos autos y en ese momento yo vi las luces, pero también vi la luz de su alma cuando se apagó. Eso fue a los 4 años, tenía 4 añitos y la primera visión que más recuerdo es eso. Sí. ¿Cómo era la otra pregunta? Y después la premonición que se cumplió, la primera premonición que se cumplió. La del mundial. Esa fue la milésima. Esa fue la milésima. Vos tuviste la premonición de que ibas a tener 2 hijos y perdías a uno y fue así. Esa es una de tantas. Bueno, esa es la más especial porque me tocó a mí. Bueno, pero hay muchas, por eso. ¿Cuál fue la primera? La primera premonición. A ver. Bueno, cuando se iba mi abuelo supe que se iba. Bueno, vamos a contar esa. Cuando estaba embarazada de vos, pero no fue la primera. No. Sí, tal vez para mí la más fuerte. Estaba embarazada y yo vi claramente en mi embarazo que había un nene y una nena y no, como que a mí me costaba mucho caer de que estaba embarazada porque lo deseaba tanto que tenía miedo que fuera, que me ilusionara y que no fuera así. Cuando estaba aparte yo en lugar de engordar en el embarazo de ustedes, adelgacé como 20 kilos, entonces andaba por la vida, en esa época cuidaba a mi sobrino, no paraba, y bueno, sentía que estaba embarazada, estaba segura de que estaba embarazada de un nene y de una nena. Cuando me voy a hacer la ecografía, ya estaba casi de 5 meses, había bajado 20 kilos y ustedes estaban ahí quietitos, y bueno, me dijeron que estaba embarazada de 4 meses y se veía clarito el nene y la nena porque eran los dos un embarazo avanzado, ya casi 5 meses. Que antes del embarazo o durante los primeros meses del embarazo pasaron cosas muy feas, donde estuve a punto de perderlos un montón de veces y por suerte yo no lo corroboré antes porque si no el miedo a veces te lleva a que se desencadenan las cosas de una manera más trágica. Entonces, si bien mi corazón estaba plenamente seguro de que estaba embarazada de ustedes, no quería terminar de ponerle el sellito, por decirlo de alguna manera, ese sellito del médico, con una ecografía, por el hecho de que estábamos pasando situaciones muy difíciles en ese momento, muy heavy, muy. Bueno, cuando me voy me decidí, me hacen la ecografía, salen clarito, vos y tu hermanito, nene y nena, me dijeron, yo súper contenta. Y a los días me caí y tuve un golpe muy grande en el baño, me mareé, me caí y empecé con pérdidas muy grandes. Fui al hospital. Antes de eso, soñé que el nene se moría y la nena se quedaba. Antes de que me pase esto de caerme, me desperté y soñé clarito que eran los dos, que el nene se moría y que la nena, o sea, vos quedabas. Y cuando fui al médico con las pérdidas, me dijeron, bueno, ya no hay más bebé, hay que hacer el raspado. Mi mamá,
generó el milagro de que vos nazcas, porque me dijo, no, ningún raspado, nos vamos, esa chiva tiene que nacer, porque ella te tenía súper divisada a vos. Y bueno, nos fuimos del hospital, yo seguí soltando las pérdidas del nene, y bueno, el embarazo tuyo siguió avanzando, pero estando casi de 5 meses, el 24 o 25 de agosto, no recuerdo la fecha exacta, porque el 24 tuvo el golpe y creo que el 25 se desprendió el bebé, ahí fue que tu hermanito Facu trascendió y quedaste vos. Sí, encima en ese golpe fue que a mí me quedó la marca de nacimiento. Sí. Re loco. Evelyn tiene una marca gigante porque yo me caí con esta mano torcida abajo del de la cola, me golpeé fuerte y ahí fue que, fuertes y claritas, que los soñé eran iguales, tenían su pelito castaño, eran idénticos, pero un nene y una nena. Y ahora viene de visita, loco. Sí. Se presenta cada vez que puede. Para después hay otro de Hernán que es más tranqui, que dice, ¿cuál es tu mazo preferido sin contar el de las brujas? Ah, no, ya me sonó, porque ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te mi conocen? mazo preferido es el de sabiduría de brujas, no hay otro que ame más que ese. Después cada mazo tiene su particularidad, después el que me regalaste vos, el de los gatitos me encanta, muy simpático, muy lindo, pero la realidad es que mi mazo preferido, el number one, es el de sabiduría de brujas. Que me vamos a decir la verdad también, que aparte es el Marsellés. Bueno, me preguntaron cuál es mi preferido. Mi preferido es el de sabiduría de brujas. Sí. Me gusta muchísimo el de los gatitos, pero bueno, yo con el que más cómoda me siento y con el que más puedo canalizar es con el Marsellés. Sí. Que bueno, se los mostraría, pero lo tengo lejos. Bien, después dice, ¿qué fue lo que más te atrajo en el tarot cuando comenzaste? Hay un mensaje ahí. ¿Qué dicen? Porque a mí no me aparecen. Dice, hola bellas, qué lindo verlas. Vane dice, hola reinas. Cari dice, qué lindo verlas y escucharlas. Eve, yo te conocí a vos en la uni, tendrías unos 11 años. Sí. E iba siempre con tu mami, tienen mucha luz las dos, yo sentí buenas vibras siempre y mucho tiempo. Dice, y mucho tiempo después me enteré del tarot. Me encanta escuchar a Zoe, es tal cual lo describió ella. Es otra persona cuando lee las cartas y transmite mucha paz, cariños. ¡Ay, paz! Sí, justo lo que no tengo. No sé cómo, pero sí, cuando leo el tarot sale así. Es otra Gracias, persona. Cari. Es mutuo. Con Cari nos conocimos en la uni, yo iba con Fran. Primero fui estando embarazada y después de que Fran nació, seguí yendo. Y bueno, Cari estaba estudiando para recibirse de asistente social. ¿Y vos de kinesiología? Y yo estaba estudiando kinesiología. Me acuerdo que una vez las dos fueron a clases particulares de matemáticas. Sí. Y yo me quedé jugando con los hijos de Cari. Sí. Me acuerdo. Yo tengo memoria. Sí. Bueno, ¿qué más? La pregunta era, ¿qué fue lo que más te atrajo en el tarot cuando comenzaste? A mí me pone nerviosa porque me estoy viendo así re cerca y yo corro y corro y corro la cámara y me sigo viendo así como súper cerca. No sé, yo también me estoy viendo re. A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que más te atrajo en el tarot cuando comenzaste? Lo que más me atrajo, bueno, como les conté hoy, yo arranqué con las cartas españolas, me encantaban. Pero lo que más me atrajo, bueno, cuando conocí los arcanos mayores, me los compré, me acuerdo, en una revista. Porque si bien yo leía, o sea, no había estudiado, yo leía y claramente salía todo lo que yo veía, en un momento dije, bueno, ya creo que yo empecé a leer a los 13 y a los 16 como que me entró más la curiosidad de decir, bueno, más allá de lo que yo veo y sé sin saber cómo lo sé, quiero estudiarlo porque me parece súper interesante. Y a los 16 años me acuerdo, yo vendía una revista y me compré el libro y me compré los 22 arcanos mayores. Y cuando los vi, no sé, me transporté, como me llamaron muchísimo es como que no estaba viendo imágenes, sino que estaba viéndome en algún momento de mi vida viviendo cada una de esas situaciones. Sí. Es algo extraño, pero bueno. Fue eso, lo más llamativo cuando conocí los 22 arcanos mayores y me cautivaron un montón. Bueno, bien. Yo quiero saber cómo es que se siente cuando alguien trascendió y te habla, pregunta Cata.
¿Cómo es que se siente o qué se siente? ¿Cómo es que se siente? ¿Cómo es que se siente? Bueno, en mi caso particular siempre lo sentí con los cambios de temperatura. Por ejemplo, cuando se está acercando a alguien que ya trascendió, más allá de que por una condición de salud yo suelo tener las manos y los pies fríos, se me congela todo el cuerpo literal, por más que haga mucho calor, en el momento en que ellos se hacen presentes, siento un cambio brusco de temperatura y al unísono, sí, es un frío muy, muy, muy tajante, y al unísono yo siento como si cambiar automáticamente yo de dimensión. Es como que estoy acá, pero como que me veo desde otra dimensión. Y aparte me hablan. O sea, me hablan, me hacen sentir cosas, si están bien, me hacen sentir alegría, si vienen a pedirme comunicarse con alguien, me hacen sentir esa angustia. Pero lo más fuerte es el cambio de temperatura. O sea, el cambio que yo siento, por ejemplo, puede hacer, no sé, 40 grados de calor y me congelo al instante. O una brisa fresca. También. Sí, y bueno, yo la primera vez que lo sentí, bueno, a los 4 años, y después siempre con mi nono, que para mí fue súper importante. Mi nono era el abuelo de mi papá. Y cuando él trascendió, como que se quedó conmigo mucho tiempo, y en el lugar donde mi abuela hacía la novena, ella súper religiosa, pero yo no quería, porque ahí donde ella hacía la novena se sentía mala energía, o sea, donde rezaba con sus vecinas, y yo me iba al fondo del rancho, donde nosotros cantábamos y jugábamos, y ahí siempre sentía ese cambio de temperatura, pero con alegría, como... Allá en el rancho él me enseñó, cuando yo era muy chiquita, me enseñó las canciones del Rancho Grande, la cucaracha y qué sé yo, y yo lo escuchaba que me cantaba, pero no era que me lo imaginaba, sino que él estaba ahí y me decía que yo hacía bien de irme de donde estaban rezando, por ejemplo, porque ahí estaba bajando la vibración, y que él en realidad lo que quería era eso, que nosotros siguiéramos recordándolo de otra manera. Entonces yo sabía que ese circo de estar rezando y demás me hacía mal, porque a él le hacía mal, porque en realidad él se fue sintiendo que no lo habían cuidado y querido lo suficiente, que esa es una historia aparte. Sí. Y bueno, precisamente no con sus bisnietos, sino justamente con su hija. Y bueno, lamentablemente él se fue sintiendo esos desprecios, entonces no le gustaba, como buen ariano que fue en vida, ver tal vez la hipocresía de cómo lo lloraban y lo rezaban, y no le gustaba que me torturaran a mí con ese sufrimiento. Entonces él iba al patio y me llamaba desde el patio, o sea, ya estando trascendido, y me cantaba y me sacaba de esa situación tan fea de la novena que te genera tristeza, angustia y que baja la vibración. Bueno, aparte, para los que preguntan, creo que también esa es la principal. Y después cada cosa que uno siente que es una señal es así. No es que te cruzaste una persona que justo se parece a esa persona, o que se llama igual, o un lacito. Claro, pero bueno, la pregunta era cómo lo siento, o cómo se siente, porque si es cómo se siente... No, cómo lo sentís vos, pero digo yo porque después preguntan... Claro, bueno... Eso porque había otra pregunta, me vino al pelo para enlazarlo, de si las señales son tan así, o si uno se las genera las señales. Ok, no, las señales son señales, están ahí para que nosotros nos demos cuenta. Ya lo conté 1 y 1000 veces, yo cuando era más chica vivía quizás la muerte de otro con más tristeza, con más angustia, hasta que ya grande vino mi viejo desde el otro lado y me dijo, mirá, sí, o sea, ya no está el físico, pero acá estamos. Y me mostró que se seguía del otro lado, que no se terminaba la vida, que uno continuaba en contacto con ellos siempre y cuando quisiera. Y bueno, las personas lo pueden percibir mediante cambios de temperatura, mediante perfumes, mediante olores. Yo cada vez que está mi papá o mi abuelo es el olor a cigarrillo. O cuando el olor a combustible que me decís que sentís de los autos. Sí, mi abuelo era mecánico y el olor a combustible fuerte, ese que se siente
en las estaciones de servicio, bueno, es lo más característico cuando está de cerca. Claro. Después, bueno, Ale pregunta, ¿qué haces cuando los seres trascendidos te dan un mensaje? Y bueno, el mensajero no es importante, con lo cual lo primero que hago es entregárselo a quien corresponda. Después, a ver, ¿qué más tenemos? Dice, ¿cuáles fueron los 3 casos más difíciles que te tocó atender con las cartas? Bueno, ya lo dije hoy, el tema del nenito que se iba, que le tocaba trascender. El tema del marido de Gloria fue... las dos, yo estaba intentando preparar la Gloria ya desde antes porque ya percibía que él se iba. Y el más difícil, el de mi amiga Claudia, o el que más me llegó, el que más me pegó, fue el de mi amiga Claudia, pero difícil, que de hecho me hizo dejar mucho tiempo el tarot, fue, mi hermana es policía, ella tenía un compañero re jovencito, súper jovencito, recién recibido, y él era policía, y él había venido a verme porque estaba como un poco triste por la novia, y bueno, traté de hablarle porque vi clarito que se iba a decidir trascender, y traté de hablarle un montón, y de lo maravillosa que es la vida, etcétera, etcétera, pero a los días vino mi hermana y me confirmó que Rodrigo había trascendido por decisión propia, y fue ese caso, un antes y un después, que dije, ¿hasta qué punto sirve poder leer y ver las cosas antes que pasen si no vas a poder ayudar o si no lo vas a poder evitar? Y entonces dejé durante mucho tiempo el tarot, y después me di cuenta que cada quien tiene libre albedrío, que cada quien elige, y que más allá que yo intenté mostrarle o convencer a este chico Rodrigo, que en este momento como que lo estoy sintiendo, tal vez se acordó que me acordé, o me vio que me acordé, era un muchacho hermoso que estaba lleno de vida y que por una depresión se fue antes de tiempo, decidió irse, y yo lo vi en su lectura y le pedí por favor que se aferrara a la vida, pero él no pudo ganarle la batalla a la depresión, y a la semana que lo atendí, mi hermana vino y me contó que finalmente se había tomado la decisión de irse, y bueno, esa fue muy difícil, muy doloroso, porque era un chico muy joven, era un nene, recién recibido, tenía toda la vida por delante, y bueno, Y aparte no es que te quedaste con los brazos cruzados, vos intentaste convencerlo de todos los costados, pero bueno, claro, fue de decisión propia de él. Fue su libre albedrío. Lo que pasa es que no fue culpa, sino esa angustia de decir no lo pude ayudar, porque tal cual. Lo vi, lo hablé, le dije, esto no, y no hubo forma, no hubo forma. Él ya tenía tomada su decisión y era cuestión de tiempo. Entonces ese fue uno de los casos que me pegó muy fuerte y que me llevó a dejar durante mucho tiempo el tarot. Sí. Bueno, después Rosario pregunta, ¿cómo fue la conexión con el mundo paralelo? ¿Cuándo y cómo descubrió que pertenecía a Lemuria? ¿Cómo fue la conexión con el mundo paralelo? Cuando, a ver, lo más fuerte que me pasó de saber que pertenecía a Lemuria fue porque justamente en el momento de la noche oscura del alma, cuando uno se siente solo, absolutamente, por más que esté acompañado, se siente solo en la vida, yo me estaba sintiendo muy sola, y una noche, después de que tu hermanito se durmió, porque esto de Lemuria es reciente, o sea, yo siempre, a ver, yo tenía un trauma con el agua, a mí me encanta el agua, pero el hecho de poner la cabeza abajo del agua era desesperante. Intenté aprender a nadar, la llevé a que aprenda a nadar porque yo no sabía, por las dudas que pasara algo, ella aprendió a la perfección, pero cada vez que yo me sumergía en esa pileta o donde fuera, yo veía imágenes y sentí un desespero absoluto,
y pasaba directamente a otro mundo. O sea, esa fue la primera conexión con el mundo paralelo, y creo que estoy hablando del año 2007, 2008. Porque eras muy chiquita cuando te llevé a natación. 2007 aproximadamente, que pasaba cada vez que intentaba meter la cabeza bajo el agua, bueno, era automático el hecho de sentir el desespero, ahogarme, asfixia, angustia, tristeza. Después, cuando era chica, escuchaba una canción que es un poema supuestamente escocés viejísimo, que luego me enteré que había sido el himno que se cantó en Lemuria antes de que se hundiera. Bueno, esa noche, y esto hablo del 2020 o 2019. 2019. Yo me sentía, recién me había mudado, me sentía muy sola, muy angustiada. Han pasado muchas cosas, porque fue empezar completamente de cero otra vez. Cuando nosotros vinimos a vivir acá, bueno, vinimos con un duelo opuesto, porque mi decisión de venir a vivir a donde vivo ahora había sido ya cuando era chiquita, pero después nacieron mis sobrinos, yo embobaba con mis sobrinos, y cuando nació Mía, mi sobrina, que fue en el año 2015, yo me quedé embobadísima con ella y me quedé, y después a los 2 meses de su nacimiento ella tuvo un problema muy grave, quedó internada, y ya no me fui más porque quedó internada desde los 2 meses hasta los 3 años y 7 meses que trascendió, que también lo vi la mañana anterior. Y bueno, vinimos con un duelo de 3 meses, muy reciente, más allá de que yo sé que la muerte no existe, era la tristeza, la angustia de saber que ella había puesto todo, pero que no pudo seguir. Y a los 2 meses de que vine a vivir acá, me sentía angustiada, triste, me fui a acostar, esperé que Franchu se durmiera, porque Fran siempre fue demandante, y cuando se durmió empecé a preguntar quién soy, de dónde vengo, por qué sentía, no solamente desde haberme mudado, sino desde siempre, por qué siempre me sentí distinta, por qué siempre sentí que no encajaba. Y empecé a preguntar quién soy, de dónde vengo, y yo no tenía ni idea, de hecho no tenía ni siquiera internet para averiguar, como todos ahora googleamos cualquier cosa y te sale la información. Sí. Y bueno, cuando nosotros tenemos las visiones, o al menos yo, las tengo en el tercer ojo. Y en ese momento me respondió una voz súper clara, como la misma voz que me dijo, cuando venía Fran en camino, parirás un varón que te romperá el corazón. Y fue literal, porque hasta oxígeno me tuvieron que poner cuando nació. Fue insuficiencia cardíaca el pibe. Sí, directamente, bueno, me mostraron en el tercer ojo cómo era. Yo siempre me sentí, más allá de que soy una mujer grande, siempre me sentí como muy chiquita. No sé cómo explicarlo, como que no me hago la pendeja porque sé que estoy grande, pero siempre sentí que tenía una edad, o qué sé yo me pongo a jugar con ellos y... Infantil, digamos. Claro, siempre me sentí pero infantil como, en el sentido de jugar, ¿no? Claro, no inmadura, sino infantil, porque al mismo tiempo me siento madura, pero como que me gusta mucho estar con los chicos, jugar y qué sé yo. Bueno, entonces en ese momento que me pregunté quién soy, de dónde vengo, hola hermosas mías, recién engancho y justo escucho el trauma del agua, yo no me meto a las piletas ni nada que sea para nadar, no sé nadar tampoco. Pame, por algo somos mellis, por algo somos mellis. ¿Pame lo dijo? Pame. Bueno, y esa noche me pregunté quién era, de dónde venía, por qué siempre me sentí tan sola, etcétera, y me respondieron súper clarito, o sea, me mostraron acá en el tercer ojo, me mostraron a mí cuando tenía unos 8 años, pero con unos ojos mucho más grandes, y como el mar nos iba tapando. Y empecé a sentir ese ahogo, esa asfixia otra vez, y me dijeron, Lemuria, Lemuria, lemurianos, venís de Lemuria. Yo dije, ¿qué serán extraterrestres? No tengo pero ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de qué es Lemuria. Y bueno, pasó. Cuando me pongo a investigar qué era Lemuria, me viene toda la información de que había sido una de las primeras civilizaciones, que se hundió en el mar, o sea, fue un cataclismo que hizo que quede hundida esa ciudad. Y yo me fui siendo chiquita, era chiquita, y la canción que a mí siempre que la escuché me rompió el corazón, que es Auld Lang Syne, en inglés, es el himno que las sacerdotisas se reunieron a cantar para que el trauma en el alma no fuera tan fuerte para futuras vidas, por el cataclismo y por la forma en que nos estábamos hundiendo, y empezaron a cantar ese himno mientras hundía. Entonces ahí supe que pertenecía a Lemuria, entendí un montón de cosas,
y entendí primordialmente el tema del trauma con el agua, que me encanta, pero que me generaba tanto desespero y tanta tristeza a la vez. Claro, completamente entendido. Bueno, después por ahí Pato Alfonso hizo una pregunta que me pareció súper interesante, es cortísima. ¿Te imaginas tu vida sin el tarot? Ah, Está buenísima. ¿te imaginas tu vida sin el tarot? Y yo creo que no sería muy diferente, porque siempre, a ver, con el tarot, ¿qué hacemos? De alguna manera acompañamos un rato a las personas y tratamos de, con la guía del tarot, ayudar a que puedan evolucionar o superar algunas situaciones. Y Como una forma de canalizar lo que ya tenés. Y mi vida antes del tarot, antes de los 13 años, yo fui siempre una persona, desde chica, sentí esa empatía que es tan complicada tenerla porque el dolor, sentir el dolor ajeno, yo empecé a caminar a los 14 años, a los 12 cuando me iba a la escuela, porque yo en el colectivo sentía el dolor de los demás y sentía una angustia y un desespero bárbaro. Entonces me bajaba y empecé a caminar 50 cuadras todos los días. Y de repente me preguntas si mi vida sin el tarot, si me la imagino. Yo creo que sí, porque en algún punto siempre tuve el mismo comportamiento que tengo en algún punto con las personas cuando estoy leyendo el tarot, que no solo es darle las herramientas o la guía que el tarot te está mostrando, sino que es tratar también de acompañarlos en un proceso en el que se sientan mal, porque siempre fui la metida, entre comillas, que si alguien estaba llorando iba y lo abrazaba, o si alguien se sentía mal, che, ¿qué te pasa? Y hasta que no me lo decías no me dejaba de joder. Entonces, de alguna manera sí, porque supongo que hubiese seguido siendo de alguna forma como fui antes de empezar a utilizar el año pasado la única salida que hicimos al cine y ahí fuimos al baño y lo que ella estaba abrazando a una chica que estaba llorando. Yo me quedé mirando así. Sí. Y la chica, ay, muchas gracias. Sí. Abrazadísima. Sí, así que a la pregunta que me dice Pato si me imagino mi vida sin el tarot, y la realidad es que sí, porque mi vida no se basa solo en el tarot, sino es más la empatía y las premoniciones de poder ayudar o intentar. Es más tu forma de ser, digamos. Siento que el tarot es un libro sagrado, pero que de alguna manera es una extensión. La herramienta que nosotros utilizamos es una extensión de cada uno, y siempre en el tarot corre el paradigma del adivino, ¿no? O sea, lo que tenemos dentro es lo que damos. Si estamos totalmente oscuros, vamos a ver todo lo oscuro y lo negativo, y si tenemos de alguna manera alguna chispita de luz, vamos a estar siempre tratando de poner esa cuota de luz en el otro cuando más lo necesita. Así que sí, tranquilamente me imagino mi vida sin el tarot. Genial. De hecho, lo he dejado mucho tiempo. Cuando Eve era chiquita me lo pedía. Y cuando pasó lo de este chico que les cuento, también lo dejé un tiempo porque me superó. Y cuando fue lo de mi amiga, que realmente se dio tal y como lo vi en la última lectura que le hice, que trascendió, también lo dejé durante un tiempo. Y ahí empecé a dar clases. Y sin ir más lejos, bueno, hace un año o dos habías dejado también por cuestiones de salud. Bueno, ahí yo tengo Andrea dice, ¿sabés qué me pasa lo mismo? No solo con meter la cabeza abajo del agua, sino también estando cerca de mucha agua me da desesperación. Y es que muchos, a ver, es un alma y muchas vidas, ¿no? Muchos de nosotros, qué sé yo, muchos de ustedes habrán estado en el Titanic, muchos habrán pertenecido a Lemuria, otros a Atlántida, que también se hundió. Son muchas las vidas que vinimos viviendo y muchas las situaciones que traemos, ¿no? Las heridas del alma o las marquitas que nos quedaron. Sí. Bueno, ahí hay dos preguntas que, bueno, una ya la respondiste porque Tony preguntaba si también sos medium, si podés conectar con almas, un abrazo de paso, y ya habías dicho que sí, lo contaste un poco. Y después Alexia, que siempre están los vivos, pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que era un don y no un producto de tu imaginación? Ok, cuando me di cuenta que era un don y no un producto de mi imaginación, y fue cuando me lo confirmó mi papá. Bueno, de hecho las cosas se iban dando como las iba viendo antes de que sucedan. Y mi papá,
bueno, la mayoría que nos conocen saben que mi viejo se fue cuando yo era muy chiquita, recién estaba por cumplir 6 años, más allá que lo recuerdo como si fuera ayer, porque tuvimos una relación y una conexión muy fuerte él y yo. Muy intenso. Demasiado. Yo era la hija del medio, estaba mi hermana, venía yo y después mi hermanito. Cuando mi viejo se fue de todo, se fue de toda la familia. O sea, no se fue de nuestra casa, sino que se fue de mi abuela, de sus hermanas, de todos lados. Nadie más De supo sus de él. padres, de todo. Desapareció, se lo tragó la tierra. Eso fue cuando yo estaba por cumplir 6 años. Durante mucho tiempo yo lo sentí, lo busqué, lo percibí, sentía que estaba, pero cuando Evelyn tenía 5 meses, estaba un día común, como cualquier otro, yo sentada en el sillón esperando a la hora que llegara mi vieja del laburo, y siento que se abre el portón, que de hecho miré y no se abrió, y siento la energía de él entrando. El 25 de mayo fue feriado, mi mamá trabajaba los feriados. Siento la energía de él entrando, como que me rozó, dio la vuelta y se fue. Yo estaba con Evia Upa. Pasó el tiempo y yo empecé a sentir que él ya no estaba. Entonces, cuando Fran nació, ya todo esto hace un montón que yo había dejado de sentir la energía de él, y un día me estaba bañando y dije, papi, ¿estás o no estás? O sea, si ya te moriste, hacete ver de alguna manera, o sea, si trascendiste, mostrame, ¿sí? De alguna manera que ya no estás. Bueno, a la semana mi bebé empieza a llorar, Fran era bebé, y empieza a llorar, que le tenía miedo al payaso, y a la noche lloraba y lloraba y lloraba, y yo sentía ese cambio de temperatura en todas las noches, hasta que un día, el 2 de noviembre del 2018, sí, del 2018, yo tengo las... ¿18 o 17? 18. Y en ese momento, 2 de noviembre, viene mi viejo, se me para al lado, me mira y me habla telepáticamente y me dice que él sí ya había trascendido. Bueno, me pide perdón y me muestra, sí, o sea, en su cara me muestra la cara de mi hermano y me dice, yo ya no estoy, pero tenés un hermano. Me dijo, si querés, búscalo. Eso pasó el 2 de noviembre. Y me dijo el nombre. El 18 de noviembre yo pongo el nombre que él me dijo en el buscador de Google y pongo San Juan, porque me había dicho que se había ido a San Juan. Y la primera carita que me aparece es la carita de mi hermano que él me había mostrado. Entonces, obviamente después mi hermano me aceptó, hablamos, charlamos y qué sé yo, nos contó lo que había hecho él de su vida durante todo este tiempo, bla, 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 bla. Y ahí yo corroboré que no era, porque siempre tuve la duda. O sea, creo que a todos los que nos pasa decimos, o sea, ¿esto me está pasando o es producto de la imaginación? Sí. Y cuando él me confirmó de esa forma, dándome datos precisos, que realmente ya no estaba, y dándome datos precisos de dónde estaban mis hermanos, ahí confirmé y corroboré que no era producto de mi imaginación. Sí, también... Bueno, después confirmamos porque resulta que había sido payaso. Un segundito, vos seguís hablando con la gente. Bueno, mientras yo charlo acá. Porque también es otra, ella había dicho que Fran lloraba porque había un payaso y bueno, después a nosotros cuando nos empiezan a contar cómo había sido la vida de él, resulta que se hizo un payaso relativamente famoso de la peatonal de San Juan, así que bueno, fue también eso de terminar de confirmarlo ahí, y bueno, y es muy, muy fuerte porque, bueno, a mí me pasaba mucho que a mí me asustaba, ella siempre lo tomó con naturalidad, pero a mí siempre me asustaba cuando aparecían. Me acuerdo, sin ir más lejos, Fran tiene una abuela, una bisabuela que trascendió hace bastante, y que cuando nosotros, una vez estaba re caprichoso mal, yo no lo aguantaba y justo mamá se sentía mal, mamá fue al lado del hogar porque yo le digo, déjamelo un cachito, lo acuesto en la camilla de los masajes para tratar de calmarlo, y de nada se siente un frío helado que estaba puesto el hogar, no había forma de que hubiera frío, y resulta que había venido la abuela de Fran, yo siento un frío acá, así, sentía algo que tenía acá al lado, y bueno, resulta que había venido y que mi hermano, justo teníamos un sillón, re de película de terror, un sillón de esos que son de abuelas, y Fran fue, apoyó la carita así en el sillón como alguien y se veía como si fuera que alguien le estaba haciendo esto en la cabeza, y después le preguntamos, Fran, ¿con quién estás hablando? Y dice, no, con la abuela
decir, mira, jamás le habíamos dicho el nombre, jamás le habíamos dicho cómo era, el color de pelo, nada, y en 2 segundos él la describió. Morocha, de pelo canoso. Dijo que me va a dar manzana la abuela. Y resulta que ella le daba manzana a los chicos, entonces es como que esas experiencias paranormales siempre están. A ver, para que ahí estoy leyendo el chat. ¿Qué dicen? A mí no me aparece. Sí, porque soy yo la que invitó al vivo. Dice, bueno, André dijo que a ella le pasa lo mismo. Y Cari dice, desde el corazón, bella, así vas andando y dando. Pensé que ibas a responder exactamente lo mismo que dijiste y ¿sabes qué? A mí también me da miedo el agua y le tengo respeto. Sin embargo, cuando sueño siempre aparece el agua. Interesante tu historia. Y lo que pasa es que fue importante porque estábamos ahí al lado del agua, o sea, pertenecíamos al agua. El tema es que después, bueno, la ciudad quedó hundida y todos los traumas que eso conlleva, ¿no? Como dice la película, del agua venimos, al agua vamos. Sí. En vez de lo de la tierra. Bueno, y después Daniel, que ya sé que no se llama así, pero bueno, no me sale. Daniel. Que es nuestro seguidor desde Cuba, desde hace rato, pregunta, ¿qué es lo más importante para usted, amigazo? ¿Quién? ¿O qué? ¿Qué es lo más importante? Y mis hijos, que son unos hinchapelota, pero obvio. Evelyn, que es mi primer gran amor, y Fran. Eso es lo más importante. No te olvides de cabeza que anda dando vueltas. A veces sí. A veces. Bueno. No encuentro las otras preguntas. No sé si alguien de ahí, mientras tanto, quiere preguntar alguna otra cosa. ¿Qué opinas? ¿O algo que quieras contar vos? No sé, ¿terminaron las preguntas? No encuentro el resto, como que se me reseteó el teléfono. Bueno, no sé, de los que están acá en el vivo, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Como tarotista o como persona? Da igual. Sí, tarotista, medium, persona. ¿Le contaste lo de Fran? Sí. Sí. Bueno, no sé, ya les conté que empecé a los 13 años con el tarot porque mi abuelo jugaba con mis hermanos y veían con claridad todo lo que salían las cartas como una historia. A los 16 años me compré los 22 arcanos mayores, los empecé a estudiar. Después otra cosa que a mí me gusta mucho siempre, por ejemplo, yo soy masoterapeuta hace un montón de años y técnica de masajes, y cuando estudié kinesiología es porque me quería de alguna manera seguir perfeccionando. Bien. Bueno. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre está bueno seguir estudiando. Sí, eso es verdad. Todo el tiempo estamos aprendiendo y estudiando cosas nuevas. ¿Alguien fallecido puede presentarse en sueños? Gracias. Hola, Moni. Obvio, sí. Sí, de hecho, es la manera en la que ellos tienen permiso de visitarnos, por una cuestión de que si lo hicieran... A ver, todos en algún punto somos medium, ¿sí? El medium lo que puede hacer es ver un poquito más, ¿sí? Todo lo del otro plano, ¿sí? Se acercan los espíritus, las almas nos hablan, se comunican de alguna manera un poquito más potente, pero todos somos medium, todos tenemos la capacidad de conectar con nuestros seres queridos, los que ya trascendieron. Hasta con las mascotas. Y de hecho, el permiso que ellos tienen es en sueños. ¿Por qué? Porque si no sería como muy traumático para las personas de mente cerrada, porque fíjate, Moni, que las personas con el tema de las religiones tienen la mente muy cerrada. De hecho, para una religión en particular, la reencarnación no existe, después de la muerte es el descanso eterno, y no es así. O sea, los que estamos con la mente abierta sabemos que no es así. Entonces, nuestros fallecidos que se nos adelantaron, ellos tienen el permiso de presentarse en sueños. Si vos tuviste un sueño súper patente con tu ser querido que ya trascendió y te despertaste con esa sensación de que te abrazó, con esa sensación de un mimo al oído de que te habló, o con esa sensación de que no te querías despertar porque estabas ahí con él o con ella, es porque es un sí rotundo que esa persona te vino a ver en sueños, ¿sí? Es la forma en la que ellos tienen el permiso de visitarnos. Y no tengas ninguna duda de que es así. O sea, yo siempre trato de... No quiero convencerlos, sino que siempre trato de enseñarles que de alguna manera la muerte no existe, porque es muy angustiante que te enseñen o que te obliguen a creer de que la persona se muere y desaparece. ¿A vos te parece que nosotros somos todos energía y que podemos desaparecer así de un día para el otro? O sea, lo que
lo que se desaparece de alguna forma es el envase. Después otra cosa, ellos, nuestros seres queridos que trascendieron antes que nosotros, ellos eligen la época que más lindos se sintieron o que mejor se sintieron o la ropa que más les gustaba para presentarse ante nosotros, ¿sí? O sea, para poder materializarse ante nosotros y que nosotros los veamos de la mejor manera. Lo mismo que cuando pasa, yo sé, por ejemplo, que vos perdiste un ser querido hace poco, y está bien llorar o hacer un duelo durante 6 meses, pero después tratar siempre de salir lo más rápido que puedas adelante. ¿Por qué? Porque hay un velo nada más que nos separa, y ellos nos están viendo, y cuando nosotros sufrimos, ellos sufren, y cuando nosotros honramos la vida de alguna manera, y nos reímos, y estamos de buen humor, y estamos bien, más allá del dolor, porque lo que sufre es el ego, que los extrañamos un montón. Está bueno que sepas que siempre entregarles tu mejor sonrisa es lo ideal. Y sí, no tengas ninguna duda de que eso es así. Ellos tienen permitido poder visitarnos en sueños. Bueno, por ejemplo, So tiene esta capacidad de que además de verlos en sueños se puede comunicar con ellos. Acá, si se presentan, les puede hablar. Y después están las personas que solo se manejan con el tema de los sueños. Ponele, So tiene premoniciones, visiones, tiene todo la señorita acá en cuestión. A mí me pasa que yo tengo, pero más para codificar, es decir, porque ahí está. Ella tiene todo más que yo, pero bueno, no lo quiere, le costó un montón reconocerlo. Bueno, sí, acá pero es que ahí va a la pregunta de Pame, porque ahí estamos conectadas las dos. ¿Por qué? Porque eso que te pasa se llama sueño premonitorio. No te tenés que asustar, porque es algo que es natural, es normal, es algo que puede pasar, llega cuando llega, pero cuando llega lo tenés que tomar y dejar lo que suceda. Si vos sentís angustia o algo por el estilo, dejá lo que pase, porque vos te das cuenta después. Vos decís, te pasa el famoso déjà vu, vos decís, yo soñé esto y está pasando tal cual, pero hay que dejarlo pasar, ¿sí? Pues, vos igual le vas a dar tu recomendación. No, pero es que, lo que soñaste y se da es una premonición, no hay con qué darle. Lo mismo que los déjà vu, es algo que uno ya vivió en otro plano, en otro momento de tiempo que no es lineal. O sea, nosotros estamos acá y estamos en un montón de lugares, porque el alma es multidimensional, está en un montón de lugares al mismo tiempo. Entonces esos déjà vu son los que, por ejemplo, les sugiero, y acá siempre va a saltar alguno que te diga, esta está re delirada. ¿Cómo se llama esa serie que me encanta? Once Upon a Time. Es lo mejor que hay. La vida es muy similar a eso. Bueno, ahí primero voy a leer el comentario de Moni que dice, gracias, soy fiel creyente que siempre está, sí, nos encontraron, un abrazo. Y a eso iba, el comentario de Cari, que dice, ¿qué cosas no te gustan que te digan del tarot? No me gusta que digan del tarot que el tarot es una chantada, porque el tarot es un libro sagrado, y lamentablemente muchos chantas lo utilizan para currar. Eso no me gusta que digan del tarot. No me gusta, ¿qué más? A ver. Que digan que no se puede cambiar también, ¿no? Eso, no nos gusta que digan que no se puede modificar, porque nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y nosotros somos los que lo vamos modificando según la decisión que tomemos. Entonces, no me gusta, por ejemplo, cuando me voy a correr porque está Katy rompiendo los quinotes. No. Sí, yo estoy tentada porque la veo y la tienen que ver a la perra. Bueno, los que saben, ella ahora está mejor, ella había tenido un accidente, pero ahora está mucho mejor. Y como está mucho mejor, anda rompiendo los quinotos y se pone abajo de la cortina. Desubicada. Bueno. Y queda como vestida de novia. En cualquier momento me tira todo y cobra. Sí. Bueno, cuestión. Lo que no me gusta es eso, que lo utilicen básicamente para estafar. Sí, a mí, por ejemplo, lo que no me gusta, yo sé que la entrevista es para vos, pero a mí lo que no me gusta es el hecho de que la compartimos. La compartimos. ¿Cómo? La compartimos. Ah, bueno. El hecho de que hay muchas personas que saben que ella es buena, la han contactado para hacer un intercambio de lecturas, supuestas tarotistas profesionales de acá y de otros países, diciendo, dale, So, decí la verdad, esto es pura mentira, yo le digo a la gente lo que quiere escuchar. Y yo me he quedado así. Ah, mirá, me diste el pie, me diste el pie. No sé por qué me figura algo de eliminar ahí. No sé. ¿Qué es? ¿Eliminar qué? Ni idea.
Yo no sé si puedo apagar la cámara 5 segundos. Bueno, lo que no me gusta es que utilicen el tarot para estafar. No me gusta que estafen a la gente utilizando una herramienta tan linda como es el tarot. Sí. Acá a mí me sucedió, ahora que Eve me hizo acordar, cuando recién vine a vivir a este lugar, me encontré con un montón de chantas y mucha gente que venía y me decía, sí, me dijeron que tengo un trabajo hecho y que me cobran tanto para sacármelo. Mirá, si vos tenés un trabajo hecho, lo mejor que puedes hacer es bañarte con laurel, prender una velita, intencionar la voz, rezar con tus propias palabras, pero no poner tu poder personal en otro, no sé, pagándole fortuna para que otro te lo saque. Y, en lo particular, me contactó una mujer que supuestamente utilizaba el tarot de Los Ángeles y me pidió un intercambio. Yo con gusto hice el intercambio, le leí primero yo, y cuando llegó el momento de que me leyera ella a mí, no voy a dar el nombre porque pobre señora bastante tendrá con sus demonios para que le escrache, pero pasó que esta mujer, cuando le tocó a ella leerme, me dijo, yo la verdad que no entiendo nada, yo con las cartas hago circo. Katy, salí de ahí. Me va a tirar todo en serio. Yo con las cartas hago circo. Me dijo, vos sabés que esto es así, es un show. Yo le dije, no, para mí no es un show. Digo, está bien, si vos no sabés leer, todo bien, no me las leas. Ay, si querés te saco uno de Los Ángeles. Y empezó a dar clases de Los Ángeles, de velas, de esto, de aquello. Después se compró un mazo de tarot y empezó a dar clases, no sé de qué, cursos. Y mucha gente que yo quiero, que están ahí del otro lado, pero no voy a decir quiénes fueron, cada quien se dará cuenta solo, fueron a tomar cursos con esa persona. Y estaba totalmente desequilibrada emocionalmente esa persona, y eso no me gusta, que utilicen el tarot para estafar a los demás. Bueno, después también hemos contactado nos han contactado personas de otros países y había un señor que era español, que era muy bueno leyendo las cartas. Tengo un video que me mandó. Pero él nos había dicho que ellos estaban en gabinetes de tarot en España y que los obligaban a mentir y decir que que tenés hecho un trabajo y te lo sacamos, o hacerlos dependientes de que necesiten una lectura por lo menos una vez por semana, cosa que nosotros, los que se han leído con nosotros, saben que bueno, que esto viene obviamente implementado por SO, de tratar de que no sean dependientes, que sea cuando lo necesiten, pero no de que todo el tiempo necesiten de nosotras, sino de decir, bueno, si vos realmente sentís que necesitas una lectura, una guía o algo, te contactás, no hay problema, tratamos de decirle, bueno, no sé, espera unos días o algo, pero eso ya depende de cada uno, pero no le decimos sí o sí tenés que tener una lectura cada semana, o eso es algo que ella dice que cada cuanto menos tiempo es mejor para la persona porque significa que está yendo bien. Entonces, eso también a mí, por ejemplo, me molestó mucho de decir que tenía un recurro de que los hacían dependientes de las cartas. Sí, tengo el video de ese hombre que me mandó contándome esto. Un español que él leía bien el tarot, pero que los obligaban a eso. Y bueno. Bueno, ¿hay alguna preguntita más? Bueno, aparentemente no. Creo que se desenvolvió muy bien, para mi modo de ver, para todo el problema que hubo técnico de comenzar el vivo. Así igual que yo también no me parece el vivo. A mí me figura que sigue, pero bueno. No sé, ¿querés decir algo para finalizar? ¿Algo con qué quieres cerrar esta entrevista? Te lo dejo a tu criterio. Yo te voy a preguntar a vos. A ver, pregunte. ¿Qué se siente ser la hija de la tarotista? Qué buena pregunta. A mí me da admiración por vos, pero dolor. Dolor un montón, porque yo como hija he visto que has atendido gente a la madrugada o a cualquier hora, o Katy, perdón, o un montón de situaciones que por ahí encima, al ser re empática, eran situaciones como muy chorotas, voy a usar una palabra que no va, y después cuando, no sé, se pedía, qué sé yo, aunque sea una palabra o un saludo, la gente desaparecía. O cuando vos decías hola, ¿cómo estás?, se borraban, o era como que todo el tiempo jodían, porque realmente jodían a cualquier hora. Es que es así, vos como sos una persona muy empática,
no te importa, pero eran las 3 de la mañana, las 5, las 6, pasabas 48 horas sin dormir por estar contestándole a la gente o hacerle un mimo, un apoyo o ayudar en todo lo que vos podías, porque no ayudabas solo con la herramienta. Si ponele, necesitaban algo, vos estabas ahí, tratabas de hacer llegar lo que necesitaban, sin importar la distancia, es como que siempre tratabas de dar una mano a todos, y después esa gente se borra. O por ahí me ha pasado que yo realmente hay gente con la que me quedé muy enojada porque has estado mal de salud y has dejado el tarot un tiempo por estar mal de salud, y me han confesado de decir, ay, yo la verdad que le decí lo peor y lo peor de lo peor porque esta hija de puta dejó de leer el tarot y era mi tarotista de confianza. Y yo te juro que me quedé re mal porque, a ver, encima decí que tuvieron la cara para confesármelo, pero decir, ¡fua! Es como que no cuento todos los años que ayudaste, todas las horas de mi vida que estuviste ahí con ellos ayudándolos. Bueno, y todavía no le preguntaba. No, pero bueno, Capricornio con ascendente de Escorpio toda enojada. No, pero la verdad es muy doloroso porque vos siempre con la mejor, y eso, por ejemplo, de enterarme que tiraban mala onda por una sola vez que vos realmente estabas mal de salud, es muy doloroso porque vos siempre estuviste ayudando a todo el mundo, pasando las peores. Entiendo. Y siempre. Así que bueno, yo creo que es admiración y dolor, una mezcla de las dos. Lo peor entonces es que ella le afectó el dolor que le usaron a la mamá. Exacto. ¿Y lo mejor? Y lo mejor que yo admiro mucho eso de que pasan los años y te siguen buscando porque no encuentran ninguna como vos. Bueno, para mí yo pensé que ibas a decir... Y pará, no terminé, déjame hablar, por favor. No, y lo mejor es que yo admiro mucho porque yo, por ejemplo, no puedo... la gran bondad que tenés vos, que no te importa quién vos perdonás. Flores. Vos perdonás a cualquiera, no importa lo que te hayan hecho, vos perdonás a todo el mundo, siempre harás bien de todo el mundo, siempre tratás de hacerle bien a todo el mundo, sos reagradecida, te han pasado las mil cosas. Bueno, yo para mí lo mejor no es lo que está diciendo ella, sino lo mejor es que ella heredó todo lo mismo y que es 1000 veces mejor tarotista, taromante y profesora que yo. Para mí eso es lo mejor, pero bueno, ella tiene otro punto de vista. Nah, pero yo viéndolo desde así, otro plano, para mí es eso. Vane dice, hermosa charla, que escuchándolas, hermosas las dos, besotes, Vanu. A mí no me parece. Y Pame dice, ay no, ¿cómo pueden decir eso? No tienen empatía los que tienen una banda. Sí, han dicho eso y un montón de cosas más, ¿eh? Sí. O sea, nosotros a veces tampoco lo podemos creer. Miren, hoy, no sé si se acuerdan, hace unos años yo empecé la sección en el canal de Tarot, de Tarot, que es Tarot Solemuria, de ser diferentes. No, la de ellos también sienten, que era, ¿cómo se dice? Entrevistar a un varón para saber cómo ellos nos veían desde su punto de vista, y era para reivindicar un poco, ¿no? Todo esto de la guerra de los géneros y demás. Claro, porque viste que hoy en día... Hoy hice una encuesta acá en Facebook de qué querían que les preguntemos a los hombres, y si alguna de ustedes quiere ser entrevistada por nosotras y que se suba al canal, también que los hombres, ¿qué quieren preguntarle a las mujeres? Me apareció una señora, no sé de dónde, haciendo unas preguntas. ¡Qué paso, señorita! Dios mío, yo también la leí. O sea, la gente está mal del marote. La señora quería saber de la pastillita celeste, que ella no quería andar perdiendo tiempo, insultando a los hombres mayores de 60. Digo, wow, no son solo los hombres los que a veces se ponen en ortiva, las señoras están bravas también. Entonces yo quería reivindicar todo eso, pero la sociedad está de una forma que parece que, lamentablemente, la mayoría somos buenos, pero la bondad no se ve tanto, ¿sí? Claro. Sin embargo, la maldad sale siempre a relucir y es una cosa que no se puede creer. Pero bueno, eso, nada más de mi parte. Entonces, damos por finalizada acá la entrevista, que la hicimos en vivo, y bueno, gracias a la gente que se quedó ahí escuchando y haciendo preguntas aparte. Bueno, saluditos a Cari, a las dos Pame que estuvieron ahí, a Vero, que no me sale su apellido, estuvo Moni, bueno, a Ro, que nos saludó, a Andre, a todos los que estuvieron ahí del otro lado, muchísimas gracias, y vayan a dejar su preguntita. Ahí volvemos a mi punto, antes de terminar. Andre, ¿qué dijo? Que te quiere ver para darte un abrazo que lo necesita. Imagínate qué punto. Pero bueno, un abrazo que lo necesita, no, es un abrazo mutuo. Pero por eso, ¿por qué? Porque como vos no abrazas a nadie. Bueno,
Se siente un calorcito, un mimo al alma. Iba a decir, no es la única. Esta entrevista no tiene seriedad. No, pero no es la única. Hay miles de personas que... ¿Por qué te siguen? Bueno, Fede y Emi, ¿por qué siguen acá buscándote todo el tiempo? Porque fuiste una persona que marcó la vida de muchas personas con tu forma de ser. Bueno. Así que bueno. Bueno, gracias. Y no es por ser tu hija. Sí. No. Bueno, se agradece. Bueno, sí. Gente, muchísimas gracias a los que se quedaron y vayan a votar, no votar, sino a dejar sus preguntitas de qué quieren que les preguntemos a los próximos hombres que entrevistemos. Ahí está el candidato Danger, que dijo que sí de una, y bueno, después todo aquel que quiera que lo entrevistemos para subir la entrevista a la parte de ser diferente, ellos también sienten, ¿sí? Para poder entenderlos un poco a ellos, y si hay chicas que se animan también puede ser, porque puede ser que también los chicos tengan Las quiero dudas. muchísimo, dice Andre, besos, las quiero, dice Pame. Sí, y si hay alguna chica que quiera entrevistarse, también va a ser bienvenido. Se hace así la entrevista por acá y luego la subimos a YouTube. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado, gracias por tus preguntas. Las preguntas de la gente. Y las preguntas de la gente, y bueno, nos vemos en otro videito. Bye, bye.